El presente trabajo aborda la relación entre los derechos de la naturaleza y el turismo, mediante los casos que se han presentado en Ecuador. En este video evidenciaremos el análisis realizado sobre los casos vinculados acerca de esos derechos, donde se examinaron un total de 42 procesos entre las 4 regiones del país. En estos casos se identificaron 3 principales actores que presentaron las demandas. En primer lugar, las comunidades indígenas, como los guaraní, quichua y cofán, que demandaron los impactos generados por las minería, hidroeléctricas, derrames petroleros y contaminación de ríos. En segundo lugar, organizaciones sociales y ambientales, como Acción Ecológica, Amazon Frontlines y la Defensoría del Pueblo, que brindaron apoyo legal a las comunidades. Y en tercer lugar, ciudadanos y representantes locales, entre ellos líderes comunitarios y niñas amazónicas afectadas por los mecheros petroleros. No obstante, los grupos más perjudicados fueron los pueblos indígenas amazónicos, junto con comunidades afroecuatorianas y campesinas, quienes han sido afectadas por la contaminación y las actividades extractivas. Asimismo, resultaron impactadas comunidades cercanas a bosques y áreas protegidas. Por otra parte, estos casos pueden visualizarse gráficamente en el siguiente mapa. De los 42 casos analizados, el 66,67%, similar a 27 casos, resultaron favorables y están representados en color azul. El 26,19%, igual a 11 casos, tuvieron un desenlace desfavorable y aparecen en color naranja, y el 7,14%, equivalente a 4 casos, permanecen inconclusos, mostrando un color amarillo. Actualmente estos casos muestran una tendencia positiva en la protección judicial de la naturaleza, aunque también evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen una mayor eficacia en la resolución de los casos pendientes. Objetivo: analizar de manera general las principales vulneraciones de los derechos de la naturaleza presentes en varios casos en la Amazonía ecuatoriana y evaluar sus impactos comunes en el turismo, con el fin de identificar patrones, zonas críticas y elementos claves para promover un turismo sostenible y protección ambiental en la región. Ahora bien, los derechos de la naturaleza buscan reconocer a los ecosistemas como sujetos de derecho a existir, mantenerse y regenerarse. Su finalidad principal es cambiar la relación entre seres humanos y el entorno, promoviendo una visión más respetuosa y sostenible. La importancia de estos derechos ratifica que establece una base jurídica para proteger el equilibrio ecológico, asegurar la conservación de la biodiversidad y garantizar un futuro saludable, tanto para los ecosistemas como para las comunidades que dependen de ellos. En consecuencia, conoceremos los casos ocurridos en la Amazonía ecuatoriana, donde actividades extractivas, contaminación ambiental y manejo inadecuado del territorio vulneraron los derechos de la naturaleza y afectaron de manera directa al turismo, especialmente al ecoturismo, turismo comunitario y turismo de aventura. Este análisis permitirá comprender qué artículos fueron vulnerados, cuáles son las zonas más afectadas, cómo se conecta el turismo con la conservación ambiental y por qué todos estos casos deben servir como alerta para una gestión más sostenible en el territorio amazónico. En la mayoría de los casos se vulneran los mismos artículos, principalmente el artículo 71 al 74, que hablan sobre los derechos de la naturaleza, restauración y prohibición de actividades que pongan en riesgo a los ecosistemas frágiles. El artículo 14 y 15 dice sobre el derecho a un ambiente sano y a la conservación de la biodiversidad. Los artículos 395, 396 y 397 hablan sobre lo que es la prevención, responsabilidad y reparación integral por daño ambiental. Y por último está el artículo 398. Este habla sobre la consulta ambiental, es decir, toda decisión o autorización estatal que puedan afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará de manera amplia y oportunamente a todos los que están afectados en esta comunidad. Por otro lado, los casos que tienen un patrón común relacionados a los impactos turísticos están lo que son la contaminación de ríos, que son clave para el rafting, el kayak, navegación y visitas comunitarias, es decir, en lugares como el Coca, Pastaza, Piatúa, Macuma, Taisha y Putumayo. También está lo que es la pérdida de biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como el jaguar, delfines rosados, aves amazónicas y fauna endémica. También están lo que son las afectaciones del paisaje natural, ya que esto es vital para el senderismo, la observación de flora y fauna, el avistamiento de aves y lo que también es la fotografía de la naturaleza, el entorno de alrededor. También lo que son los riesgos de áreas protegidas, disminuyendo su atractivo ecoturístico, y también la inseguridad y conflictos socioambientales que reducen las llegadas de los visitantes, y también la disminución del turismo comunitario. Esto afecta a lo que son las economías locales de los shuares, de los secoya, de los cofanes y de los guaraní. Todos estos en conjunto, estos tienen afectaciones que reducen la calidad del destino, su imagen y la motivación del viaje y el desarrollo sostenible del territorio amazónico. A continuación presentamos un caso emblemático, el caso del río Piatúa.
Es uno de los más emblemáticos por 3 razones. La primera fue un caso ganado, lo que demuestra que la defensa colectiva puede proteger ríos sagrados y turísticos. La segunda, el Pitua es uno de los ríos más importantes para el turismo de aventura en Ecuador, especialmente para el rafting y kayak, muy reconocido por su agua cristalina y su entorno casi intacto. Y la tercera, la sentencia reconoció la importancia no solo ecológica, sino también cultural y turística del río, integrado de forma inédita a comunidades indígenas, operadoras turísticas y defensores de la naturaleza. Pues su victoria representa un precedente nacional y un ejemplo de cómo el turismo sostenible puede ser un aliado clave en la conservación. En cuanto a sus zonas protegidas y áreas de amortiguamiento, entre todas las fichas analizadas, las zonas más mencionadas y afectadas son Parque Nacional Yasuní y su zona de amortiguamiento, Parque Nacional Yanganates y el corredor Yanganantes-Sangay, Parque Nacional Sangay, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Reserva San Francisco y ríos emblemáticos como el Piatúa, Coca, Putamayo, Aguarico, Pastaza, Quimi, Tudaime, Zamora, Macuma y Taisha. Estas áreas protegidas no solo son puntos claves de biodiversidad, sino también ejes centrales del turismo amazónico. Los derechos de la naturaleza reconocen que los ecosistemas tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus ciclos vitales. En el caso de la Amazonía, estos derechos siempre están directamente vinculados al turismo. Esto es por 4 factores. En primer lugar, el turismo depende del estado natural del entorno, ya que en sí este depende de los ríos y los bosques, y estos no pueden ser alterados de ninguna manera. Las actividades turísticas se basan en observar y convivir con lo que es la biodiversidad, ya que muchos destinos que son de la región amazónica se encuentran dentro de zonas protegidas, por lo cual en sí tienen más derechos aparte y son un motor económico para algunas comunidades locales. El turismo comunitario también es una forma de defensa territorial, ya que en sí presenta una como incentiva de conservación frente a las actividades extractivas, tal como las actividades petroleras o mineras. Y en los casos analizados en sí, los derechos de la naturaleza que fueron vulnerados generaron un impacto negativo en el turismo. Y cuando se protegieron, como en el caso de Piatúa, el turismo salió en sí beneficiado. Ecuador es un país megadiverso y con un enorme potencial para el turismo sostenible, especialmente en la Amazonía. Sin embargo, los casos estudiados evidencian que las actividades extractivas siguen siendo una amenaza constante para los destinos amazónicos. La falta de consulta previa y la debilidad en el control ambiental generan conflictos sociales que deterioran la imagen turística. Las zonas con mayor biodiversidad suelen coincidir con las zonas de mayor presión extractiva, provocando una competencia entre desarrollo turístico y explotación de recursos. Cuando se vulneran los derechos de la naturaleza, el turismo pierde competitividad, se afecta la economía local y se deteriora la calidad de vida de las comunidades. Se recomienda impulsar un modelo de turismo amazónico basado en conservación activa, donde operadores turísticos, comunidades indígenas, guías locales y autoridades ambientales trabajen juntos para crear paneles de manejo turísticos ambiental participativos, fortalecer la vigilancia comunitaria, integrar el turismo como argumento legal de defensa territorial y promover destinos turísticos cuya conservación sea medible, certificada y reconocida públicamente. De esta manera, el turismo se convierte en un aliado estratégico para garantizar que los derechos de la naturaleza se respeten y que la Amazonía continúe siendo un destino biodiverso, sagrado y sostenible.